Hola y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar este vídeo, quiero recordarles de que este es un canal totalmente dedicado a la historia. Cada contenido que yo hago, lo hago con el mayor de los respetos y mucho amor posible. Todo lo demás que se pueda generar es simplemente una mera coincidencia. No es mi intención generar ningún tipo de suspicacia. Espero que este vídeo que hago con mucho amor les guste mucho. El caballo de Troya, la historia detrás del mito. Como vuelvo a recordar y a reiterarles de que este es un canal totalmente dedicado a la historia. El día de hoy, por cerca de, ya estamos en víspera de Semana Santa, fue lo más cercano que pude encontrar relacionado con la Edad Antigua, que es directamente la historia detrás de este mito llamado el caballo de Troya. El caballo de Troya es una etimología que está hasta el día de hoy y que sigue rondando muchas preguntas con respecto a si realmente este caballo existió, a que si realmente pasó la guerra de Troya, si realmente hicieron entrar este caballo para principalmente eliminar definitivamente la ciudad de Troya. Es tanto los misterios, tanto el mito, las cronologías principalmente, la fantasía que llega a generar este mito que está hasta nuestros días y que hasta el día de hoy muchas personas se hacen preguntas con respecto a esto. Esta historia está a petición de mi madre, Carolina Jiménez. Espero, mamá, que esta historia te guste mucho y con mucho cariño les hago para todos ustedes la historia del caballo de Troya. La guerra de Troya fue descrita por primera vez en los poemas homéricos y desde entonces ha sido contada por otros autores antiguos y modernos, quienes han introducido variaciones y expandido la historia. Pero el resumen del episodio del caballo es el siguiente. La guerra duraba más de 9 años, cuando el más destacado guerrero griego, Aquiles, había caído muerto en combate. A pesar de haber cumplido las condiciones impuestas por los oráculos para la toma de la ciudad, traer a Neoptólemo, hijo de Aquiles, traer los huesos de Pélope y robar el Paladio, los griegos no conseguían atravesar los muros de Troya. En esta tesitura, el adivino Calcante observó una paloma perseguida por un halcón. La paloma se refugió en una grieta y el halcón permanecía cerca del hueco, pero sin poder atrapar a la paloma. El halcón entonces decidió fingir retirarse y se escondió fuera de la mirada de la paloma, quien poco a poco asomó la cabeza para cerciorarse de que el cazador hubiera desistido, pero entonces el halcón salió del escondite y culminó la cacería. Después de narrar esta visión, Calcante dedujo que no debían seguir tratando de asaltar las murallas de Troya por la fuerza, sino que tendrían que idear una estratagema, o sea, en resumidas cuentas, una estrategia para tomar la ciudad. Después de ello, Odiseo concibió el plan de construir un caballo y ocultar dentro a los mejores guerreros. En otras versiones, el plan fue instigado por Atenea, diosa de la guerra, y también existe una tradición que señala que Prilis, un adivino de la isla de Lesbos, hijo de Hermes, profetizó que Troya solo podía ser tomada con ayuda de un caballo de madera. Bajo las instrucciones de Odiseo o de Atenea, según los relatos, el caballo fue construido por Epeo el Fócido, el mejor carpintero del campamento. Tenía una escotilla escondida en el flanco derecho y en el izquierdo tenía grabada la frase: con la agradecida esperanza de un retorno seguro a sus casas después de una ausencia de 9 años, los griegos dedican esta ofrenda a Atenea. Los troyanos, grandes creyentes en los dioses, cayeron en el engaño. Lo aceptaron para ofrendarlo a los dioses, ignorando que era un ardid de los griegos para traspasar sus murallas, puesto que en su interior se escondía un selecto grupo de soldados. El caballo era de tal tamaño que los troyanos tuvieron que derribar parte de los muros de su ciudad. Una vez introducido el caballo en Troya, mientras los troyanos festejaban por su derrota, los soldados ocultos en él abrieron las puertas de la ciudad, tras lo cual la fuerza invasora entró y destruyó completamente la ciudad de Troya.
Las fuentes clásicas dan numerosas versiones acerca del número de identidad de los guerreros que se escondieron dentro del caballo Apolodoro. Las cifras de 50, pero luego añade que el autor de la pequeña Ilíada, poema perdido, afirma que eran 3000, aunque podría ser un error de los códices. Según Tetzel, fueron 23. Quinto de Esmirna da 30 nombres y añade que eran aún más, y otros autores mencionan otros nombres. La recopilación de los integrantes nombrados por los diversos autores abarcan los siguientes guerreros, que lo voy a dejar escrito en la imagen, en la fotografía. Aquí en este pasaje voy a hacer un resumen de lo que fue directamente la historia para originarse el caballo de Troya y la guerra de Troya. Para conocer la historia del caballo de Troya debemos entender que la situación por la que se creó este enorme artilugio, y por lo tanto se tiende a conocer la historia de la guerra de Troya, sus orígenes y el motivo por el que se construyó este caballo. La guerra de Troya fue un conflicto bélico que enfrentó la ciudad de Troya contra un conjunto de pueblos griegos, entre los que se encontraban los espartanos y los micénicos. La guerra es una de las más relevantes de toda la mitología griega debido a la gran participación de numerosos dioses y la gran cantidad de personajes míticos que realizaron grandes hazañas durante todo el conflicto. La guerra fue causada por París, quien, ayudado por la diosa Afrodita, fue capaz de enamorar a Helena de Troya, la mujer más hermosa del mundo en aquel tiempo. Helena ya estaba casada con Menelao, el rey de Esparta, pero los poderes de la diosa Afrodita hicieron que Helena dejara de sentirse atraída por Menelao y se enamorara de este joven París. Tras esto, París raptó a Helena y se la llevó a Troya. Y Menelao, al enterarse, decidió atacar la ciudad troyana pidiendo la ayuda de todos aquellos reyes griegos que habían jurado lealtad al padre de Helena. La guerra fue muy larga, superando los 9 años de conflicto, en los cuales muchos héroes perdieron la vida, como por ejemplo, que había mencionado anteriormente, el guerrero Aquiles, el mayor héroe del momento. Los griegos no sabían cómo podían pasar las grandes murallas de Troya en una gran guerra que no parecía tener fin. El adivino Calcante, que lo habían mencionado anteriormente, fue el que dio la idea de que ganaría la guerra, ya que tras ver cómo un halcón cazaba una paloma se dio cuenta de la fuerza brutal que no ganaría de la guerra y debían buscar una estrategia para engañar a los troyanos. Tras esto fue al héroe griego Odiseo a quien se le ocurrió la idea de construir un gran caballo de madera donde se escondieron los guerreros griegos, y el resto es lo que ya estoy contando en los diferentes pasajes. Aunque es posible que la guerra de Troya haya ocurrido, algunos estudiosos consideran que el núcleo histórico de la leyenda es muy pequeño en relación con el famoso caballo. La forma en la que fue descrito por los antiguos es probable que sea la única intervención, pero también existe una posibilidad de que haya algún aparato real caprichosamente transformado por la tradición. En la antigüedad el término caballo hacía referencia a una máquina de guerra. El ariete, muchas veces construido en forma de animal, de hecho los asirios usaban este tipo de armas y es muy posible que el ejemplo haya tomado por los griegos. También fue interpretado como una metáfora de un terremoto, una de las causas posibles apuntada para la destrucción de la Troya histórica, considerando que Poseidón era el dios de los caballos, del océano y de los terremotos. Otra sugerencia es que el caballo era en realidad un barco, y se observó que los términos utilizados para poner a los hombres en el interior eran los mismos que se describen durante el embarque de la tripulación en el navío. En la tradición clásica los navíos son mucho más denominados como caballos de mar. En la Odisea, Penélope, lamentando la ausencia de Telémaco, dice: ¿por qué mi hijo me dejó? ¿Qué había que hacer para viajar en los barcos de puntiaguda proa, que son para los hombres como caballos en el mar? En la comedia Rubens, Plauto dice: se le llevan por los caminos azules en el mar, en un caballo de madera, barco.
Hay muchos pasajes literarios relacionados directamente a lo que se llegó al caballo de Troya, en varios pasajes de lo que se cuenta de la Odisea de Homero. Entonces aquí hice una selección de algunos relatos para ustedes. Así que aquí partimos con el primero, en que trae entre salas la legendaria figura de Helena de Troya. El caballo de Troya es mencionado por primera vez en varios pasajes de la Odisea de Homero. Una de las veces sucede en el palacio de Menelao, quien ofrece un banquete de bodas para su hijo y su hija, que se casaban al mismo tiempo. En medio de la fiesta llegó Telémaco, quien buscaba noticias de su padre, y se toma asiento al lado de Menelao, acompañado por Pisístrato. Posteriormente entra a la sala Helena. El grupo entristecido comienza a recordar la guerra de Troya cuando Helena toma la palabra y cuenta sus recuerdos de la misma. Entonces Menelao confirma lo que ella había dicho hablando del caballo. Si mujer, con gran exactitud lo has contado. Conocí el modo de pensar y de sentir de muchos héroes, pero llevo recorrida gran parte de la tierra. Pero mis ojos jamás pudieron dar con un hombre que tuviera el corazón de Odiseo, de ánimo paciente. ¿Qué no hizo y sufrió aquel fuerte varón en el caballo de pulimentada madera, cuyo interior ocupábamos los mejores argivos para llevar a los troyanos la carnicería? Y la muerte viniste tú en persona, pues debió de moverte algún numen que anhelaba dar gloria a los troyanos, y te seguía Deifobo, semejante a los dioses. 3 veces anduviste alrededor de la hueca emboscada, tirándola y llamando por su nombre a los más valientes danaos, y al hacerlo me dabas la voz de las esposas de cada uno de los argivios. Este es un parámetro de la Odisea cuarta de Homero. No quise entrar a redundar más sobre las fuentes literarias con respecto a lo que fue la guerra de Troya, ya que obviamente nos estamos basando más directamente en el caballo de lo que fue su mito, porque los otros pasajes son directamente relacionados con los dioses de la mitología griega. Así que ahora iré directamente a lo que es la cultura popular relacionado con el caballo de Troya. Una de las más antiguas representaciones del caballo de Troya se encuentra en el llamado vaso de Miconos, que data del siglo VII a.C. Otras creaciones de la época arcaica son una fíbula de bronce de Beocia y fragmentos de cerámica procedentes de Atenas y Tinos, que son de diseño similar y se puede haberse basado en los prototipos mucho más antiguos, como los aparatos de guerra asirios, que poseían ruedas y ventanas y tenían un diseño zoomórfico y cuadrúpedo. Los guerreros se colocaban en el centro de la máquina y usaban su cabeza elevada para escalar murallas, mientras que otros manejaban un ariete en la parte inferior. El motivo se volvió popular en el arte de la Grecia clásica helenística y también en el arte romano, siendo encontrado con innumerables variantes en vasos, relieves, joyas y pinturas, incluyendo iluminados como en el manuscrito Vergilius Romanus. En Atenas existió una gigantesca estatua de bronce del famoso caballo, obra de Strongilion, instalada en el santuario de Artemisa, Brauronia, de la Acrópolis, en la que se representaban varios guerreros en su interior, de la cual aún sobrevive el pedestal, mientras que Polignoto lo pintó en una gran mural en la Stoa Pesile. A lo largo de los siglos siguientes, el caballo de Troya continuó promocionando inspiración a muchos artistas y escritores, constituyendo uno de los temas más trabajados de la tradición épica, expandiéndose inclusive en las regiones asiáticas como Arabia y en el norte de India, que estaban sujetas a la influencia clásica. Paul Barovsky lo considera el ancestro de todos los monumentos ecuestres. Entre los autores más reconocidos que dejaron obras sobre él se encuentra Livio Andrónico, Nevio, Giovanni Domenico, Tiepolo, Giulio Romano y Lovis Corinth.
Asimismo, continuó siendo un tema para artistas y escritores contemporáneos de todo el mundo, como por ejemplo Christopher Morley, Archibald MacLeod, George Nick, Christopher Wald, Willie Bester, Henry Dono, Marcos Ramírez, Epaminondas Papadopoulos, Charles Hughes, y dio nombre a un grupo de artistas de Puerto Rico involucrados entre el activismo social. El caballo de Troya es el título de una serie de 9 libros escritos por Juan José Benítez que alcanzó un considerable éxito internacional. En el siglo XVII, el inglés John Bushnell quiso realizar una reconstrucción hipotética del caballo de Troya, que sería tan grande que 6 hombres sentados alrededor de una mesa cabían dentro de su cabeza, pero terminó siendo destruida por una tempestad antes de ser terminada. Otra fue creada en el año 1707 para una presentación fastuosa de una obra de teatro de Elkanah Seton, midiendo cerca de 5 metros de altura, completamente dorada, y donde saldrían 40 guerreros armados. Actualmente existen en el mundo varios caballos de Troya modernos con apariencias múltiples. Entre ellos se puede citar el de Canakkale, creado de la película de Troya de Wolfgang Petersen, el de Praga, en el centro comercial del Hotel Caesars Palace de Las Vegas, y el que se encuentra en la frontera entre México y Estados Unidos. La expresión "el caballo de Troya" se ha vuelto muy popular en la cultura actual, siempre con el sentido de un dispositivo astuto, engañoso y peligroso, que posibilita la penetración disimulada en el territorio enemigo, y es el origen de la expresión "un presente griego", cuando se recibe algo de apariencia agradable que pueda producir consecuencias. Denomina una técnica de negociación basada en la mentira, una estrategia militar engañosa. Utiliza en muchos de los ejércitos desde la antigüedad un tipo de software malicioso informático que se disfraza de un programa legítimo para poder acceder a las máquinas de los usuarios e iniciar una destrucción de los programas instalados, así como robar contraseñas y operar datos de otras naturalezas. También ha sido un tema de chistes y caricaturas, así como en la actualidad también juguetes para niños. Hasta el día de hoy, este tema del caballo de Troya es un tema que genera un debate hasta el día de hoy. Los historiadores tal vez muchas veces no se pongan de acuerdo o simplemente piensan que tal vez esto no existió. ¿Quién sabe? Porque esto ya es parte de la cultura del mito. Directamente un mito, el por qué se pudo haber ocasionado, si fue directamente por el amor, directamente porque Afrodita hechizó a este joven Paris, que se enamoró de la mujer más hermosa en ese momento, que era Helena de Troya, o Helena de Esparta antes de convertirse en Helena de Troya. Es algo que hasta el día de hoy no se va a saber y tal vez no se aclare nunca, porque no están completamente los pasajes o directamente testimonios de personas que vivieron en ese momento, pero por lo menos es parte de la cultura popular y se genera hasta nuestros días. Espero que a mi mamá le haya gustado esta historia. Espero que a ustedes también. Quiero dar las gracias porque ya somos prácticamente 150 suscriptores. Los quiero mucho y estaré tratando de estar lo más presente posible. Así que muchas gracias por todos y simplemente gracias nuevamente, y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!